para mí siempre ha sido una experiencia muy enriquecedora poder vivir este intercambio de espiritualidades, de convicciones y también de lo que se puede hacer en común. Y el Sínodo de la Amazonía también me permitió seguir en esta línea porque también no era solo una consulta en preparación al Sínodo entre personas de la Iglesia Católica, sino también de otras iglesias cristianas y también con personas de convicciones humanistas, pero que querían hacer camino con todos los demás con los pueblos originarios y los otros pueblos de la Amazonía, defender este espacio tan valioso en nuestra tierra que Dios nos ha confiado. Creo que pueden ser también inspiraciones desde la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, recordando que él escribió esta encíclica no solo para cristianos de la Iglesia Católica, sino su deseo explícito fue ofrecer esta palabra, esta reflexión desde la fe a todas las personas cristianas y a toda la gente de buena voluntad, para que veamos cómo podemos hacer un trabajo en conjunto en este momento crítico para nuestro planeta. Y el sínodo, recogió mucho del documento conclusivo que hemos trabajado en su escrito postsinodal Querida Amazonía. Entonces quiero compartir inspiraciones teológicas y pastorales que brotan desde ahí y creo que pueden decir algo a todos nosotros y nosotras. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si. Renuevo mi llamado urgente a responder la crisis ecológica. El clamor de la tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si. Que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias. Esta semana ya es un signo de que creo que una invitación desde nuestra fe que cada vez más podamos generar alianzas entre iglesias cristianas a ver cómo confluimos en compromisos, en acciones, actividades, no solo dentro de nuestras iglesias, sino desde nuestras comunidades también, en nuestras sociedades, para que realmente se impregnen cada vez más prácticas de cuidar, de valorar y cuidar la tierra, que para nosotros en la fe es don de Dios, es creación de Dios, confiada a nosotros. Y entonces quiero enfocar el tema de la justicia ambiental en vínculo con Laudato Si y con Querida Amazonía, para ver qué impulsos, qué inspiraciones pueden venir de allá. Creo que vivimos en un momento muy crítico. Nos ha recordado de ello el secretario general de las Naciones Unidas hace pocos días, diciendo que esta es una hora crucial para la humanidad y para el planeta. Y vamos a tener la COP26 este año, y como él convoca a todas las personas de buena voluntad que colaboremos, que pongamos de nuestra parte para aumentar la conciencia en la humanidad. Qué crítica es la situación del planeta y con esto de la vida en la Tierra, por lo menos la vida más compleja, la vida humana y de tantas otras especies, animales y plantas, y que todavía hay un momento de actuar para hacer frente al cambio climático, para lograr que se deacelere, pero Guterres también es muy claro en decir, si dejamos pasar mucho más tiempo sin poner seriamente nuestra parte en políticas públicas, compromisos a niveles regionales, nacionales e internacionales, en disminuir los gases invernaderos, y si no logramos realmente limitar el calentamiento a 1.5 grados, el futuro que nos espera, y esto es justo sobre todo las generaciones más jóvenes, será un futuro desastroso. Y esto no con el ánimo de querer pintar cuadros apocalípticos, sino tomar en serio lo que
el panel internacional de investigadores e investigadoras sobre el cambio climático nos está aportando de datos sólidos y que creo que no podemos en la conciencia hacer oídos sordos y cerrar la mente frente a estos datos que nos muestran. Ya es una hora realmente decisiva. Y creo que podemos decir bíblicamente, en medio de este momento crítico, es todavía un kairos, porque también es un momento cuando en muchas de nuestras iglesias hay un despertar mayor a asumir este compromiso, y lo hay también y más movimientos en las sociedades civiles en muchos países. Creo que es un momento que realmente nos convoca, establecer alianzas, recordando el pasaje para mí muy inspirador al final del diluvio, cuando Dios hace la alianza con todos los seres vivos de la tierra, pero lo hace a través de Noé, que es persona justa, justa con Dios, justa con sus prójimos, hombres y mujeres, justo también con los otros seres vivos. Y yo creo que ahí hay un llamado compartido para nosotros y nosotras. Vivir nuestra fe es afianzar nuestra fe y nuestro sí al Dios de la alianza de vida, que es amante de la vida, de toda la vida, y trabajar juntos y juntas con tantas poblaciones ya muy afectadas por las consecuencias del cambio climático y por las múltiples actividades extractivistas y sus consecuencias muy dañinas en muchísimos casos. Ya Elena nos ha advertido varios casos y yo quiero hacer mención también de las experiencias muy dolorosas en la Amazonía al respecto. Cuando entonces hablamos de la justicia ambiental, yo creo que es muy importante tener presente, esta está íntimamente vinculada, como ya recalcó también Elena, con la justicia social, y desde Amazonía y del sínodo hay que decir también con la justicia cultural, los pueblos con sus diversas culturas y visiones del mundo, cosmovisiones, que quieran ser respetadas y tomadas en serio, mucho más que lo que se está haciendo hasta ahora, y también la justicia de género, porque en los diversos pueblos y comunidades las mujeres son las personas más afectadas por las consecuencias del cambio climático, y falta de seguridad alimentaria y falta también de agua potable. Y podemos decir, entonces, la justicia ambiental, creo que estamos llamadas a enfocarla mucho desde una ecología integral, requiere de una visión integral. No podemos encontrar o buscar y encontrar soluciones por partes, sino la crisis es de tal magnitud y también de tal complejidad que realmente requiere de una visión integral, donde se interconectan las diversas dimensiones, lo social, lo ecológico, lo político, políticas públicas, lo cultural, y también las espiritualidades que nos inspiran, nos alientan, nos sostienen también en estas luchas muchas veces no fáciles, para ser gente fiel en esta lucha y también no perder el norte. Realmente lo que hagamos también en nuestras iglesias, en la vivencia de nuestra fe, que cobre mucho más importancia leerlo desde el cuidado de la creación. Las personas, nuestros hermanos y hermanas y los otros seres vivos. Y por eso también podemos decir, esto fue un mensaje claro del Sínodo de la Amazonía que se celebró 2019 en Roma, pero que ha tenido un tiempo extenso de preparación con un proceso de escucha y consulta en los diversos territorios de la Amazonía, en los 9 países que tienen parte de la Amazonía. Y yo creo que de ahí también hemos aprendido en el proceso. Es importante esta metodología que también creo que muchas de sus iglesias valoran, la usan, que es antigua, una antigua tradición, el ver, el iluminar lo que vemos a la luz de la palabra de Dios para poder ver cuál es como el resultado a donde Dios nos llama,
Se ha hablado a veces del juzgar en ese sentido, y el actuar. Y se añadió en el sínodo el escuchar, el ver y escuchar. Y escuchar los gritos de la tierra y los gritos de tanta gente pobre, y percibir cómo es un grito fuerte, por un lado, de una vida resiliente. Donde hay un grito, todavía hay algo de vida, pero sí es un grito de vida ya bastante herida. Y este grito quiere impactar nuestro corazón y nuestra mente, y es un escuchar por ello con toda nuestra persona, mente y corazón. Y recordemos también, bíblicamente, que se nos dice, nuestra fe viene de la escucha atenta, con corazón y mente abierto a Dios a través de lo que sucede, leyendo con la luz de su palabra los signos de nuestro tiempo de ahora, escuchándonos entre hermanos y hermanas, discerniendo juntos y juntas, entonces, esta situación que pide de nosotros. Y por donde percibimos signos de vida nueva, signos de esperanza, signos de semillas que están creciendo, en general una cultura mucho más respetuosa de la vida humana, la vida entera en la creación, que ambas están íntimamente vinculadas. Cuando miramos a 6 años ahora, después de la encíclica Laudato Si, que el Papa la ofreció como reflexión en 2015, y cuando nos preguntamos en qué estado está la Tierra, la encíclica ha podido sacudir las conciencias, que ya se genere algo de cambio, que se note, hay que decir, más bien la crisis climática y ecológica se agravó todavía más. Y vemos en la Tierra las zonas ya que están no solo rojas, sino en un rojo oscuro, las zonas donde hay un proceso hacia un calentamiento cada vez más riesgoso, y hay un llamado desde allí: así no podemos seguir, sino esto va a terminar en un desastre. Lo mismo va con el deshielo. Los científicos están asustados porque no habían pensado que tan rápidamente en los 2 polos iba a avanzar el deshielo, y sabemos, esto tiene consecuencias múltiples para el clima en nuestra Tierra y también para tantos países pequeños que son islas y que están con el miedo de perder su tierra de vivir, porque van a estar cada vez más inundados. Y vemos también, esto se publicó fines de 2020, que ya en todo este año había un aumento también en récords respecto a los fenómenos climáticos extremos. Esto también es una clara señal que la crisis climática se está agudizando. Y el COVID también creo que nos pone de manifiesto con mucha fuerza, no podemos seguir con el mismo modo de vivir, de entender la economía, de entender la industrialización, como lo estamos haciendo, a costa del medio ambiente, a costa de la biodiversidad, a costa de la salud de la tierra y de los seres humanos. Y cuando miramos los resultados en la Amazonía, a casi ahora 2 años del sínodo, el sínodo concluyó en octubre de 2019, también el balance no es muy prometedor, sino realmente es un grito fuerte: atendamos esta situación de emergencia, porque la deforestación, todavía en la etapa del COVID, más que antes, aumentó. En muchos lugares, la situación del COVID ha causado que había menos control, menos atención de parte de los estados hacia ello, y entonces quienes querían avanzar con sus proyectos lo han hecho, y en parte con una gran brutalidad. Esto vale para Brasil, pero no solo para Brasil, también en el país donde estoy yo, en el Perú. El número ha crecido mucho de personas indígenas o miembros de pueblos originarios y otros que defienden la tierra, defienden los bosques, queriendo que se respete acuerdos, han sido amenazados y
han sido asesinados. Ha aumentado mucho el número de personas brutalmente asesinadas porque a nombre de sus comunidades y con sus comunidades defienden la tierra y lo hacen en beneficio de todos y todas nosotros y por preocuparse por la salud de la tierra y de la gente. Y muchos de estos crímenes quedan impunes. Vemos también arrasando con todo, deforestando o quemando y así perder un montón de hectáreas. Esto ha avanzado también. Y Brasil no está solo, sino Brasil, Ecuador y Perú en 2018 y 2019 han estado entre los 5 países a nivel mundial que perdieron más bosque primario. Y eso es muy preocupante porque el bosque primario es justo el bosque con mayor biodiversidad. Y sabemos que la biodiversidad juega un rol muy importante en mitigar el cambio climático. También es impresionante que en Ecuador y Perú siguen en pie planes muy controvertidos, pero siguen en pie para extraer petróleo justo de la famosa parte de la cuenca sagrada del Amazonas, que dicen es la parte más rica en biodiversidad en todo el mundo. Y yo creo que lo que todo esto nos ha indicado, el virus del COVID tiene un origen en la creciente deforestación. Y esto ya no es el invento, como a veces se dijo, de algunas mentes que les gusta advertir apocalípticamente de todo, sino esto es lo que dicen cada vez más científicos con mucho fundamento, porque con las deforestaciones masivas, ¿qué pasa? Los virus, pero también las bacterias, pierden su hábitat original. En un bosque primario, los otros seres vivos que conviven con estos virus y bacterias tienen anticuerpos, ahí no hay daño. Pero cuando deforestamos y quitamos cada vez más hábitat a los virus, a bacterias, entonces traspasan estas fronteras de la vida silvestre y entran en la parte de la vida humana. Y entonces nosotros no tenemos las defensas para estos virus. Y entonces allí viene lo que varias veces ha afirmado el Papa Francisco, basado en lo que también científicos le han aportado, y creo que es una conclusión a la cual podemos fácilmente llegar analizando cuidadosamente lo que está pasando. No es posible tener una vida sana en una tierra enferma. Entonces, como desde la fe y siguiendo a Jesús, que ha atendido a las personas enfermas, ha atendido sus heridas, ha curado integralmente, hay un llamado a nosotros desde nuestra fe de ser personas que advierten, que hagan ver. Trabajar por la salud desde la fe implica trabajar por la salud de nuestros hermanos y hermanas y por la salud de la tierra. Lo uno condiciona lo otro. Y también creo que tenemos que tomar en cuenta, sufrimos cada vez más las consecuencias del cambio climático antropogénico, hecho por nosotros, que hemos dado origen a los diferentes daños. Pero cuando afirmamos esto en miras de una justicia ambiental, hay que tener presente quiénes son los quienes más están impactados, afectados ya, y quienes lo serán en el futuro, porque esto hay que mirar. Cuando uno pregunta por la justicia en las relaciones, ya son actualmente la gente más pobre, que viven en las condiciones más vulnerables, no tienen medios o tienen muy pocos medios para protegerse. Eso ha puesto de manifiesto también casi de modo brutal el virus. Decía que hay que lavarse las manos, eso implica que uno tenga agua para lavarse las manos, tenga jabón, tenga medios para desinfectar. No solo en la Amazonía, sino también en nuestras ciudades como Lima, como Callao, en las barriadas, falta agua potable en suficiente cantidad y es donde la gente más rápidamente se infecta. Entonces ahí vemos el cambio climático
sí, afecta a toda la Tierra, pero no de la igual manera. Una gran injusticia es que países del norte, que mucho más han contribuido a los gases invernaderos, son menos afectados. Están también afectados, pero no en esta gravedad, en esta profundidad, como los países del sur. Entonces, esto reclama también entre las iglesias ayudar a generar mayor conciencia entre cristianos en ambas partes, norte y sur, de la responsabilidad, de la corresponsabilidad y de la solidaridad. Y de una justicia en cuestiones también de reparación, por lo menos en lo que es posible, que tendrían que hacer países del norte, ayudando ahora a países del sur muy afectados de poder hacer mayor frente al cambio climático y proteger más a sus poblaciones más vulnerables. Pero también están las generaciones futuras, ya jóvenes y las que van a venir en las próximas décadas, porque son generaciones que tienen el derecho también a encontrar una tierra habitable. Y esto está en riesgo cuando aumentan los desastres cada vez más extremos. Y creo que entonces también desde la fe cristiana no nos puede ser indiferente qué vida va a esperar a estas generaciones. Hay una responsabilidad intergeneracional porque somos una comunidad. Y también la creciente deforestación. Esto nos dice Carlos Nobre, un investigador de Brasil, que está trabajando con un equipo de investigadores, hombres y mujeres, en hacer como un estudio a fondo de la condición de la Amazonía ahora, probablemente en agosto, este año lo van a publicar, que ya nos ha advertido en una ponencia que tuve la dicha de escucharle. Están comprobando que hay una creciente expansión de virus y bacterias bien peligrosas por la deforestación en la Amazonía. E incluso están muy preocupados diciendo, si avanzamos con esta velocidad en la deforestación, el riesgo es que vamos a tener cada vez más bacterias sumamente peligrosas para el ser humano en muchos lugares, porque se van a expandir desde la Amazonía rápidamente a otros lugares en un mundo tan globalizado. Entonces, también por esta razón, creo que como iglesia es una hora a despertar y decir cómo compartimos este conocimiento, esta conciencia, para que la gente entienda por qué hay que decir no a proyectos vinculados, extractivistas vinculados con amplias zonas de deforestación. Podemos hablar desde la Amazonía, y esto mostró todo el camino de preparación para el sínodo, lo mostraron testimonios de personas afectadas, de comunidades originarias, afrodescendientes, campesinas de la Amazonía, y también los aportes de científicos que trabajaron con nosotros. Hay que hablar hoy en día en la Amazonía de sinergias negativas. Las sinergias, entonces la confluencia de energías que generan vida en la gran diversidad, las podemos apreciar en la Amazonía. Por eso hay esta gran biodiversidad. Pero ahora, por el cambio climático, aumentan las sinergias negativas y lo uno, un factor, potencia, fortalece todavía el otro en lo dañino. Un ejemplo claro es la biodiversidad, tan necesaria, tan importante para mitigar el cambio climático por un lado, pero como está afectado por el creciente cambio climático, decrece la biodiversidad, entonces no puede cumplir con su rol de mitigar este cambio climático. Y estamos cada vez con más efectos de ello que hacen que la vida en su diversidad se reduzca cada vez más. Y hay que decir, todo está conectado e interligado en esta casa común. Y creo que la ecología integral nos invita a ayudarnos en nuestra espiritualidad, en nuestra práctica de la fe, en los quehaceres cotidianos, realmente fortalecer esta conciencia y actuar mucho más desde ella. Todo en nuestro planeta está interconectado, interligado, en lo bueno, pero también en las sinergias negativas. Entonces hay una alta responsabilidad a cuidar con pasión esta vida confiada a nosotros.
Y ya, lo que hay que decir respecto a la Amazonía vale también para varias otras partes de la Tierra, pero la Amazonía, por su rol tan importante para el clima a nivel mundial, no solo para Latinoamérica, sino mundial, es muy amenazante que justo en esta región, como nos dijo Nobre en base a las investigaciones, ya en varias partes seriamente se está acercando a los así llamados puntos de quiebra o puntos de no retorno, donde colapsan ecosistemas enteros y es muy difícil recuperarlos. No es imposible, yo sé de algunos intentos que se han hecho, pero cuando es muy compleja la biodiversidad, esto no se reconstruye así nomás. Esto es algo importante de vida que se pierde. Y entonces muestran aquí en este mapa que Carlos Nobre nos ofreció. Ustedes ven, lo verde es la Amazonía hasta ahora, proyectando lo que está pasando ahora de disminución de biodiversidad, de sabanización, transformación de bosque tropical en áreas de sabana, así va a quedar en 2050 la Gran Amazonía. Y podemos imaginarnos qué impactos fuertes habrá esto para toda la Tierra, para todo el planeta. Y por eso también hay que, creo que asumir, como se dice, con audacia profética, el animarnos y animar a otros a realmente vivir una ecología integral, que está muy presente en ella esta conciencia, todo está interconectado, interligado, hay múltiples interacciones y hay que reentender, rediseñar nuestra economía desde una ecología integral que toma en cuenta estas múltiples conexiones. Y eso es también un pedido muy fuerte en Laudato Si, lo fue también, como veremos en el Sínodo de la Amazonía, con un modo, como ya se dijo también en las otras dos ponencias, de hacer economía como considerando la tierra como un objeto que está allí para el ser humano, para ser explotado, y no percibir la tierra como un ser vivo, y tratamos con vida, y vida de la cual somos nosotros y nosotras. Entonces, si no hacemos esto y no hay un cambio profundo en esta manera de entender y hacer la economía, una economía que debe estar vinculado con las relaciones de vida y debe fortalecer estas relaciones y no dañarlas por dinero rápido, ganancias altas rápidas, pero muchas veces muy poco pensado en el costo por la vida silvestre, la vida humana, la vida en el planeta. Y por eso se dijo en el sínodo y también en base a muchas voces de las poblaciones más afectadas por los proyectos extractivistas. Ahí va explotación de petróleo a toda costa, en pleno corazón del bosque tropical, por el oro, por otros metales, pero también la agroindustria. Aquí vemos las palmas aceiteras, que son un peligro, grandes plantaciones y inmensas deforestaciones para lograr obtener la mayor cantidad posible. Y entonces hay que decir, con la gente del sínodo, pueblos amazónicos y la iglesia, las iglesias que quieren estar cerca de la gente más afectada, es urgente enfrentarnos a la explotación ilimitada de la casa común y de sus habitantes. Una de las causas principales de la destrucción en la Amazonía es el extractivismo predatorio, que responde a la lógica de avaricia y el paradigma tecnocrático dominante, la tecnología donde el ser humano la usa no para generar más vida, sino para dominar sobre la naturaleza, sobre la tierra. Y por eso se dice, haciendo un balance, en que estar desde la Amazonía es una hermosura, es una gran hermosura, pero es una hermosura herida y deformada. Y es una hermosura que lucha para poder seguir existiendo. Y creo que aquí vemos también otra dimensión en la justicia ambiental, está íntimamente vinculada con
Justicia en referencia al respeto de los derechos colectivos de los pueblos, y empezando con los pueblos originarios. A los pueblos indígenas les gusta en la Amazonía que se diga pueblos originarios, más que pueblos indígenas, porque nos quieren recordar a todos y todas. Ellos han estado antes de cualquier otro grupo humano allá. Y como entramos, invadimos sus territorios sin consultar a ellos, sin dialogar muchas veces seriamente con ellos. Hay grandes proyectos que se les imponen y se juega el futuro de tantas comunidades de pueblos originarios. Y es una cuestión de justicia humana y teniendo presente la historia de colonización en la cual estos grupos de población ya han sufrido muchas heridas. Por ello, en el sínodo se llegó como discerniendo, escuchándose a la conclusión, hay que reconocer, hemos cometido lo que llamamos pecados. En parte la Iglesia ha sido aliada también del mal, no solo de las cosas buenas. Y por eso el Papa ha pedido disculpas, perdón, a los pueblos originarios y otras comunidades afectadas en la Amazonía por las veces cuando la Iglesia no ha sabido estar al lado de ellos y ellas, sino fue contribuyendo al daño causado. Pero una conversión que sea integral. Y ahí se vio, debe implicar la dimensión pastoral, la dimensión cultural, salir de una mentalidad colonial, de querer dominar sobre los otros, sino de aprender cada vez más de encontrarnos de igual a igual, conversión ecológica y conversión sinodal, de hacer camino mucho más juntos como hermanos y hermanas. Ahí podemos aprender mucho de sus iglesias. En nuestra iglesia estamos en camino de aprendizaje, lo que significa vivir realmente sinodalidad. Y creo que un signo de sinodalidad, de ecumenismo y sinodalidad ha sido la participación del patriarca Bartolomé en la redacción de Laudato Si, y el Papa Francisco, por la amistad que tiene con el patriarca, se le conoce bien, ha acogido lo que le pareció es enriquecedor para todos y todas nosotros, que existe también un pecado ecológico. Poco también los puedo decir desde la Iglesia Católica, estamos en nuestra Iglesia acostumbrados y acostumbradas a tener esto presente, que cuando se hace un discernimiento en su propia conciencia, que hay que preguntar también, ¿y cómo me he comportado con la creación, con esta casa común, con los otros seres vivos? Y entonces ahí se dice que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina, que los seres humanos degraden en la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático, desnudando la tierra de sus bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas, que los seres humanos contaminan las aguas, el suelo, el aire, todos estos son pecados. Y creo que nos ayudaría a ahondar mucho más en ello, en la vivencia de nuestra fe, porque reconocer faltas en ello impulsa a querer vivir un proceso verdadero de conversión. Y decía, esto no solo hiera a mis hermanos y hermanas, no solo afecta la vida de los otros seres vivos, sino afecta también mi relación con Dios, amante de la vida, que ama lo que ha creado. Y no le da igual cómo tratamos su creación que nos ha confiado. Ya se dijo que yo creo que esto va también revisar autocríticamente tradiciones espirituales, bíblicas nuestras, que a veces han sido y todavía son mal interpretadas, estas riquezas que pueden ser textos para inspirarnos, pero son muchas veces mal interpretados de manera muy sesgada para justificar proyectos de explotación. Y uno es el texto Dominen la tierra. Y como no preguntar esta frase qué significa en su contexto, sino sacándola y justificando una manera muchas veces muy agresiva de establecer proyectos en territorios muy vulnerables ecológicamente. Por eso el Papa en Laudato Si ha insistido mucho y ha dicho, esta no es una correcta interpretación de la Biblia como la entiende la Iglesia. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados y creadas a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra
se deduzca un dominio absoluto sobre demás criaturas. Creo que esto en nuestras iglesias falta, trabajar más, socializar más, que esto esté mucho más presente en nuestra espiritualidad ecológica. Y bueno, mujeres en sus teologías han contribuido también a decir esta mentalidad de dominio, y que es una mentalidad colonial, bueno, está vinculado en esta mentalidad el antropocentrismo, donde el ser humano se ve como encima de las demás criaturas, y el androcentrismo, que el hombre, varón, muchas veces en culturas así del machismo, del patriarcado, también han contribuido a que el hombre se sienta encima de la mujer en relación de dominio y no de pareja donde nos reconocemos de igual dignidad. Entonces, creo que ahí vemos también de nuevo una justicia ambiental se vincula con justicia en cuestiones de relaciones de hombres y mujeres, cuestiones de género, y de superar un antropocentrismo que hace ciego al ser humano, que depende en su vida de la tierra. Por ello, el Papa también nos recuerda, vivimos en 3 relaciones fundamentales: la relación con Dios, la relación con nuestros prójimos, nuestros hermanos y hermanas, y la relación con la tierra. Somos tierra, y que nuestro cuerpo nos recuerda que somos tierra dotado de espíritu, pero somos de esta tierra. Y en Laudato Si se recalca también que aprendamos a valorar mucho más la historia de nuestra tierra, una historia larga de evolución, procesos evolutivos que han hecho posible que tengamos esta vida en gran diversidad que hoy en día tenemos, y que hay allí el llamado de cuidar desde esta conciencia también histórica. La historia de la salvación se inscribe en la historia de la tierra. Y en el sínodo se llegó al compromiso, decía, ante la situación apremiante del planeta y de la Amazonía, la ecología integral no es un camino más que la Iglesia puede elegir de cara al futuro en este territorio, es el único camino posible, pues no hay otra senda viable para salvar la región. La depredación del territorio viene acompañado del derramamiento de sangre inocente y de la criminalización de los defensores de la Amazonía. Y yo creo que muchos de los participantes, los y las indígenas, daban testimonio de las amenazas, de las violaciones de sus derechos. Y yo creo que desde la fe también nos alimenta, nos da de pensar que hay muchos cristianos, hombres y mujeres, que ya viven este vínculo integral. Amar a Dios es amar al prójimo y amar la tierra, la casa común. Y han entregado su vida en la defensa de lo que es una unidad, en decir un sí al cuidado de la vida en sus múltiples dimensiones, por amor a Dios, amante de la vida. Y con la justicia ambiental, esto también se recalcó mucho en el Sínodo de la Amazonía, que quiso acoger las inspiraciones muy fuertes, muy valiosas de Laudato Si para un territorio concreto, y decir qué significa y implica vivir Laudato Si, hacerlo práctica. Ahí se recordó, la tierra es esencialmente una herencia común, que es de todos y todas, y no solo de algunos privilegiados, que con ella hacen lo que les parezca, cuyos frutos deben beneficiar a todos y todas, y tenemos que contribuir a hacer esto cada vez más viable, posible. Y el clima es un bien común. Y creo que eso es importante también como argumento ético frente a quienes no piensan en políticas públicas que contribuyan a frenar el cambio climático, sino hacen todo lo contrario. Entonces, aquí hay un compromiso, y desde la Amazonía se ha pedido de que no sintamos la Amazonía como un espacio, sino vivimos en ella, lejos, distantes de nosotros, como es problema de la gente de la Amazonía, sino en una ecología integral, con la conciencia, todo está vinculado y conectado. Yo también soy Amazonía, en el sentido que lo que sucede en la Amazonía también es importante para mí, también impacta en mi corazón, son mis hermanos y hermanas, son los seres vivos allá que están en riesgo. Hay un compromiso de solidaridad,
de justicia en estas relaciones, en cuidar este espacio de vida. Casa para muchos pueblos y comunidades. Y importante para también la vida saludable en todo nuestro planeta. Y por eso se llamó a Amazonízate, para decir, hay un canto también con ello, no te sientes distante, ¿ya? Siéntate llamado a apoyar a la gente que vive en la Amazonía, a defender este espacio y desde la Amazonía vincularse. Somos un gran territorio de Latinoamérica y que cada parte, como en el cuerpo, tiene su lugar importante, cada parte vale, cada parte es necesaria. ¿Cómo nos ayudamos en generar una mayor conciencia de ello? Y vemos todo ello está confiado por el Creador a nosotros y nosotras. Y los pueblos originarios y miembros de comunidades afrodescendientes en el proceso del Sínodo de la Amazonía nos han recordado mucho lo que el Papa recoge en la querida Amazonía, su escrito post-sinodal. Realmente nos dicen, somos agua, aire, tierra, vida del medio ambiente. Nuestra vida se vincula con la vida en el medio ambiente. No son dos partes distintas. No es aquí la sociedad, allá la naturaleza, sino para muchos pueblos originarios, yo pienso en los dos con quienes yo estoy más vinculado, Abajún y Vampis, hay una comunidad de seres humanos con los otros seres vivos. Y hay responsabilidad de reciprocidad. Uno no saca de la tierra, de la naturaleza solo, sino cuando uno necesita algo de tomar de la naturaleza, uno tiene que pensar ¿y qué ofrezco? Para que ese tejido de vida no se rompa. Y entonces el grito de la Amazonía también se nos recordó, no solo brota del corazón de la selva, sino también desde las ciudades. Y esto creo que también dice mucho a nosotros y nosotras, cómo podemos lograr en espacios urbanos generar una cultura desde una ecología integral. Es campo y es ciudad, y vincular los dos más. Y podemos decir también, hay otra dimensión, una justicia no solo es acción, sí, la acción es importante, pero que brote de una espiritualidad que nos nutre, nos aliente a una actitud contemplativa. Y el Papa lo recogió de los pueblos originarios, diciendo, esta dimensión podemos aprender mucho de ellos, nos recuerdan que estemos donde estemos, esto es importante para el cuidado de la casa común. Él dice, aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la Amazonía y otros espacios y territorios, no solo analizarla, para reconocer este misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no solo utilizarla, y tampoco no solo analizarla. Entonces aquí creo que confluye una actitud contemplativa, también nos libera de una visión meramente o dominantemente utilitarista. ¿Para qué me es útil tal parte del territorio? Sino dejar hablar un territorio, dejar hablar el territorio como paisaje, un pequeño lugar de este territorio, del bosque, del río, o en la ciudad, espacios pequeños de naturaleza, dejar hablar la otra vida, la vida no humana a mí. Y en vez de como querer dominar ya con la vista y seleccionar qué me es útil y qué no me es útil. Por eso es tan importante esta relación, querida Amazonía, este corazón, esta empatía, este vínculo. Querida tierra, querida casa común. Ya es otra aproximación a esta creación que Dios nos ha confiado. Y todo ello nos invita también a ponerlo en práctica. Yo creo que en ello también desde nuestras comunidades, todos y todas, podemos aportar algo. Cuidar la casa común que sea una línea realmente de educación. En la educación en colegios, en universidades, en institutos, pero también en la catequesis, en las reuniones, en formaciones continuas en la fe, espacios como lo tenemos ahora. Y por eso el Papa pide que se genere un pacto educativo global, no solo para la Iglesia Católica, sino iglesias cristianas, otras asociaciones, organizaciones, movimientos
de gente de buena voluntad, ¿ya? Trabajar juntos para generar un cambio de cultura a una cultura de una cultura de explotación, de extractivismo, de saquear, a una cultura de vínculo, una cultura del cuidado, una cultura, como dicen los pueblos originarios muchas veces, donde entra el sentipensar, el sentir y pensar no separado, sino unido. Sentirnos parte de esta tierra y con responsabilidad por la gran comunidad de vida que hay en esta tierra. Y esto ya fue mencionado por Elena. Yo solo quiero decir, creo que es muy importante que demos el paso del discurso a la práctica. Y también si lo ve en nuestra Iglesia Católica, creo que hay un impulso del Papa y él espera que respondamos en nuestra Iglesia más generosamente. Veamos cómo cuidar el agua, reducir el uso de electricidad, revisar cuántos aparatos, computadoras, laptops, celulares necesitamos renovar en qué periodicidad, informando mucho más a la gente, contribuyendo a tomar conciencia cuántas tierras raras, las así llamadas, entran, cuántos minerales, que ya no hay en gran cantidad, entran en estas máquinas. Están vinculados con minería, están vinculados con la polución cuando terminan como basura electrónica. También ver cómo fortalecemos relación entre campesinos, campesinas que generan alimentos y nuestro consumo. Hay mucho de creatividad ya en redes de consumo responsable al respecto. Eso creo que podríamos ver también en estos centros de formación, en estas parroquias, colegios, donde es posible generar alianzas con gente que produce, genera alimentos en el campo para que tengan precios más justos, pero que lo hacen muchas veces de modos orgánicos y ayudan a cuidar la tierra. Pero requieren también la alianza nuestra para que puedan vivir de ello. Son muchas cosas, también el reciclaje en nuestras instituciones de papel, en nuestras casas, como muchos ya lo practican, separar la basura, impulsar que esto se haga más en nuestras municipalidades. Ahí como iglesias también podemos jugar un rol más importante en realmente con otros movimientos quería que haya políticas públicas que fomenten y faciliten y reconozcan positivamente prácticas ecológicas en el sentido de una ecología integral que son elementos importantes para generar una nueva cultura. Y creo que con esto quiero concluir. El Papa nos anima a valorar los pequeños gestos, los pequeños pasos, que cada asunto, cada cosa pequeña que podamos hacer vale. Y ahí empieza con el cuidado mutuo, generar entre todos y todas esta actitud, gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Entonces también atraviesa a decir basta y ayudarnos a generar este movimiento de decir basta. Es la cultura de lo suficiente, más no necesito, menos es más, para gozar lo que uno tenga. Generar en ese sentido lo que se propone una ciudadanía ecológica y para la cual cada uno y cada una es imprescindible. Yo creo que no es asunto de expertos, no es asunto de gente que se apasiona por el tema, es una cuestión de vivir con coherencia nuestra fe cristiana, el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos y hermanas, empezando con la gente más vulnerable y el amor a la tierra. Y ahí se dice en Laudato Si, entre los pobres más maltratados, más explotados, está la hermana Madre Tierra. Que tengamos esto también más presente en nuestra fe y que nos sintamos invitados cuando celebramos compartir el pan, como lo hacemos como Máximo Cerezo, este pintor claretiano, que ha trabajado mucho con Pedro Casadáliga, el obispo tan comprometido en esta causa en Brasil. Lo hacemos en comunión entre nosotros, siendo gente muy diversa, hombres y mujeres de diversas culturas, diversas etnias y en comunión con la creación. Y que vivamos con gozo esta vocación, cuidar
la casa común. Apostar por la justicia ambiental es apostar por un cuidado de la vida en sus múltiples dimensiones y con esto realmente honrar a Dios, mostrar nuestro amor a Dios. Muchas gracias.